que estoy diciendo es real. O sea, díganme dónde no es así. Lo que pasa es que no estamos asumiendo eso como asuntos que tienen que ser debatidos en términos políticos, sino que lo estamos viendo como algo que no debería existir. Aparece el concepto no debería existir. Cuando sabemos que en la política, gran parte de la política se está moviendo en estos circuitos de relaciones prácticas. Así, por ejemplo, queremos entender las relaciones con los cooperativistas mineros. No lo vamos a discutir, no lo vamos a comprender a partir de la dimensión discursiva. No vamos a comprenderla a partir de decir, no, o sea, estaban con el proceso de cambio. O sea, asumían ese discurso, pero en el fondo lo que estaban haciendo es intercambiar relaciones de poder. Y en esa relación de poder se han tomado decisiones, o sea, se han tomado decisiones que posiblemente han roto estos equilibrios y estalla el conflicto. O sea, estalla esta dimensión del conflicto. Entonces, esto, por ejemplo, es un desafío, o sea, para pensar la política, nuevamente. O sea, no pensemos solo la política a partir del discurso y de las narrativas discursivas. Es importante tomar esto. Pero empecemos a ver, a escudriñar, o sea, cómo se han armado las estructuras de poder y cómo estas, en el fondo, nos están planteando temas o asuntos que tenemos que debatirlos, problematizarlos y posiblemente buscar soluciones que tienen que ver con las formas de intercambios políticos. Porque uno diría, la forma formal predominante en los últimos años es el sistema de partido. Pero no es suficiente, por eso ya un poco habrá que ver, ¿no? O sea, ¿cuál es el escenario liberal de la política? O sea, más allá de los partidos. Más todavía, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Hace 10 años el sistema de partidos, el control multipartidario de la mayoría no existe, ¿no? En la medida que un solo partido tiene desde el 2009 a la fecha el control mayoritario del Parlamento. Entonces, no sirve solo basarnos en las dinámicas de equilibrios y dinámicas de poder, solo pensando desde el registro formal, ¿no? Cuando tenemos varios asuntos que empiezan a explotar, ¿qué decimos de lo que explota? ¿O qué es lo que se está diciendo? De la noche a la mañana los cooperativistas aparecen como lo más demoníaco que existe en el país, tanto para el oficialismo como para la oposición. La oposición diciendo, siempre lo dijimos, que no deberían haber cedido a esos intereses hasta, no sé. Y ahora los oficialistas dicen son unos neoliberales, ¿no? O sea, pero no están resolviendo el problema. O sea, no estamos tematizando ni problemando. Entonces, ¿qué quiere decir? Los vamos a matar. O sea, van a desaparecer como factor de fuerza, como relación de fuerza. O sea, va a haber una agenda, la agenda que propone el gobierno ahora de encasillarlos, ¿realmente va a funcionar? O sea, empiezan a aparecer una serie de asuntos que tienen que ver pues, con la política, con las decisiones que vienen. O sea, para cualquiera, para el gobierno, para los de la oposición que quieren llegar al gobierno van a estar en la misma relaciones de fuerzas copadas. Entonces, creo que esto abre una venta, si se quiere, para poder más o menos poner en balanza cuando hablamos de análisis político, ¿no? Una herramienta de análisis político de no solamente concentrarnos en narrativas y el posicionamiento, porque aquí podemos ver todo lo que llamamos en la actualidad democracia de audiencia. En realidad, ¿qué se evalúa en la democracia de audiencia? La dramatización de la política, que nos viene a través de los medios. ¿A quién seguimos a través de la dramatización política? A los líderes, a evaluar a los sujetos y sus discursos. Los estamos acusando, claro, está bien, de sus incoherencias morales. Porque esta es una dimensión discursiva
intersubjetiva, o sea, el discurso construye intersubjetividad y construye límites morales. Tampoco pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya nos hemos asentado de un conjunto de valores que creemos que son los que deben sostenernos como personas y como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a decir algo, una mentira escandalosa, dicen, no, pues, están atacando el sentido común. En este campo, en el ámbito de la democracia, de audiencia, lo que frena al campo y legitima o deslegitima la dramatización discursiva en política es pues lo que tenemos que acumular como memoria histórica, como registros intersubjetivos, como esta acumulación de experiencias. O sea, no estamos saliendo de la democracia ahorita, ya tenemos 30 años y por lo tanto hay una práctica y una conciencia de muchas cosas que están asentadas, ¿no? Entonces, por eso a veces aparece como muy artificial que la diada que explique las cosas son de derecha, ¿no? O son, no sé, extractivistas. Entonces, como que habrá que ver esa dimensión. Pero hay una dimensión aquí, uno diría, que aparece como algo pendiente a tratar, sobre todo en el análisis político y en el desarrollo, si se quiere, de la ciencia política, ¿no? Que es el tema de cómo construimos un orden tomando en cuenta las estructuras de poder que te piden una sociedad. Uno tenía la esperanza, aquí ya estoy echando charque, uno tenía la esperanza de que la idea del Estado plurinacional era la idea precisamente de construir una sociedad en la cual hay distintos nodos de estructuras de poder que tienen que interactuar, ponerse en equilibrio. O sea, no, al menos se pensaba así. Está bien como discurso, parece una buena narrativa, pero en el fondo esto debería expresarse como ese conocimiento de que hay una diversidad institucional, y si hablamos de diversidad institucional, estamos hablando de diversidad de estructuras de poder que tienen que replantearse su equilibrio. Entonces, esto es decir, estructuras autónomas, autogobierno, autonomía, para muchos españoles, por ejemplo, el Estado plurinacional no puede separarse de la concepción federal, etc. Entonces uno debería ir avanzándose, pero a veces sucede lo contrario, está sucediendo precisamente lo contrario, está más centralista, un sentido que no reconoce formas de autogobierno o les está complicando más. 10 años ha pasado para que exista una autonomía indígena. Entonces, como que aquí hay temas que necesitamos problematizarlas y proponerlas en términos políticos. Eso creo que va a varios lados. La diferencia entre política y lo político, ¿no? Que había pregunta que de hecho se relaciona con este asunto. ¿No? Que habla con las dimensiones económicas, culturales, etc. O sea, uno diría, aquí sí, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de seguir un poco, en 3 días no vamos a entrar en muchos detalles, sino que nos sirvan más o menos para que podamos utilizar. Entonces, por ejemplo, en esa lógica, lo que dije hace un rato, al inicio, en la primera parte, cuando hablamos de la problematización de qué es la política, primero aquí hay un esfuerzo por establecer si la política tiene un campo propio o no tiene un campo propio. Si es posible establecer su diferencia respecto a la moral, respecto a lo económico, respecto a lo estético. Para muchos, tal vez para los marxistas, no es posible. Para muchos van a decir, Marx no tenía una noción de la política. Y muchos de izquierda no tienen una noción de política, para muchos. No han construido una teoría política, ¿no? Dígame, ¿cuál es la teoría de política de Marx? O sea, se dice. Entonces, en esta perspectiva,
perspectiva, un poco hay un esfuerzo por construir un concepto específico de política. Y de ahí es que van a llegar al concepto de lo político. O sea, primero, un sentido común. Si uno pregunta a cualquiera de nosotros, a cualquier individuo, ¿qué es la política? Si le preguntas a cualquiera, muchos te van a responder, te van a decir, es el arte de gobernar. ¿No? Esa es la convención más general. Sí, ¿no? ¿Cómo? Ciencia y arte de gobernar. Ciencia y arte de gobernar. Son para alguien más, o sea, que no sea especialista, que no haya estudiado ciencia política, que no le preocupen los temas políticos, ¿qué va a decir? La política es del gobierno, asuntos del gobierno, ¿no? Asuntos del Estado. Por eso como que va a parecer una primera idea, o sea, no es que estamos escudriñando, ¿no? Pero estamos escudriñando sentidos comunes, que de alguna manera son formas de conocimiento. O sea, todo sentido común es una forma de conocimiento y interpretación de la realidad, ¿no? O sea, no podemos decir que no. Entonces, política es igual a Estado, sintetizando. O sea, y esto es un acuerdo general. ¿Lo político o la política? ¿Lo político o la política es de Estado? La política, o todo lo que tiene que ver con política, está vinculado al Estado. Y si quieres generalizar, generalizas y le dices, lo político es lo estatal. Pero eso de decir lo político es estatal ya es una interpretación, una apuesta. Pero entre nosotros, si nos ponemos de acuerdo, nadie estaría aquí en desacuerdo de decir que los asuntos del Estado no es política. Todos asumiríamos que cualquier asunto del Estado tiene que ver con política. Es política. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no voy a explicar todo lo que esto implica. Lo único que puedo mostrar es que esto establece un campo de acción, ¿no? Que normalmente en ciencia política y lo que vamos viviendo, etc., vamos a llamar sistema político. Para no entrar a los otros detalles, políticas públicas, estructuras institucionales, análisis político comparado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque el Estado son artificios, son estructuras artificiales. Cuando digo artificiales, son creadas por nosotros a partir de decisiones colectivas. Entonces empieza a perfilarse una idea política, son decisiones colectivas con efectos vinculantes a todos. Es como aquí, o sea, podemos hacer política, nos ponemos de acuerdo, ¿a qué hora vamos a llegar? A las 7, alguno de ahí va a estar de desacuerdo, votación. Hemos hecho política siempre, el día que hemos votado, hemos decidido efectos vinculantes para toditos. No es una decisión individual, no es una decisión, me voy a casar con mi amiga, es una decisión particular. La política tiene que ver. Matrimonio de a dos, no es individual. ¿No? O sea, estoy hablando de la decisión, ¿no? Entonces, la decisión va a decir integridad, etc., siempre va a dejar un rastro, ¿no? Un daño. Cualquier decisión, nuestra privada, pero con una política más todavía, ¿no? Porque va a tener que ver, normalmente estamos hablando de dimensiones conflictivas, por lo tanto, efectos vinculantes, etc. Ya hemos hablado de esto. Lo que hemos dicho es de que esta concepción, desde una visión crítica, es decir, de aquellos que dicen, ¿saben que algo está pasando? No están haciendo. Están reduciendo a la política, a lo estatal. Por ejemplo, la coordinadora del agua en 2000. ¿Qué les decían a los miembros de la coordinadora del agua? Les decían oportunistas. Quieren hacer protagonismo político. Para hacer política, milítense, tengan su personalidad política. Sean comités cívicos, o sea, todo lo que es registro estatal está vinculado al estatal. Lo que está afuera es antipolítica. Y estos que están desde este lugar van a decir, están restringiendo la política, ¿no? Están restringiendo, es una visión restringida. Real, pero finalmente simplifica el estatal.
Gran parte de nuestros argumentos en ciencia política, etc., está muy circunscrita a esto. Y gran parte de los comportamientos de los actores políticos está circunscrita a esto. Un poco lo que se dice, ¿no? O sea, tanto para los miembros de la oposición partidaria como para el gobierno, la sociedad es bulla. Ruido. Estos actores que no están habilitados son ruido. Los verdaderos efectivos son los que están en la dinámica del estatal, en la dinámica del sistema político. Si quieres hacer política, has puesto personalidad jurídica, agrupación ciudadana, lo que sea, en el técnico. O bien, solo incidir en la opinión pública. Si van a crear una serie de cosas, o sea, esto estudiamos en ciencia política. Y Todo lo que le hemos votado al GONI. Por eso voy. O sea, esta es una visión restringida. Entonces van a aparecer los otros que van a tener una concepción ampliada. Que precisamente son aquellos que no están circunscritos en la dinámica de lo estatal. Es el reconocimiento de que una sociedad, primero, es diversa. Cuando decimos diversa es que hay en el seno de la sociedad hay estructuras institucionales que no son percibidas por la política. O sea, hay dinámicas institucionales. En el caso nuestro es muy evidente. Por ejemplo, las organizaciones comunitarias, las juntas vecinales, las estructuras de autogobierno que gestionan recursos naturales, que gestionan recursos, se llaman, ¿no?, recursos comunes. Es como, por ejemplo, una organización vecinal, no tiene agua. ¿Qué es lo primero que hace? Primero, tú vives en un barrio, no hay agua. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir donde el vecino dice, no tenemos agua. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿Para qué? Para mandar nuestras cartas al Estado correctamente, con los ciudadanos, etc. Esperando que nos resuelvan el tema del acceso al agua, ¿no? Porque además ahora el derecho al agua es un derecho universal, ¿no?, que nos tiene que garantizar de alguna manera el Estado. Por eso pagamos impuestos, etc. Pero si esperamos que llegue el agua por el lado de aquí, no va a haber. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestras cuotas y establecemos que normatividad, normas. En otras palabras, estamos hablando de una estructura institucional alterna al Estado, ¿sí? Alterna, o sea, suplementaria al Estado, o en paralelo al Estado. Son las estructuras, si se quiere, de la sociedad civil. Sociedad civil organizada. Muchas nuevas y otras antes, que existían antes de que el Estado, como poder organizado, ahora diríamos colonial, la colonia, luego republicano, ya existían, ¿no?, para controlar el territorio, para gestionar los recursos naturales en ese territorio. En el caso boliviano, las investigaciones históricas de Cristian Prat, etcétera, dan cuenta de que los españoles no pudieron controlar el territorio. ¿Y qué tenían que hacer? Tuvieron que hacer un pacto de reciprocidad, ¿no? Es decir, nos pagan el tributo, van a la mitad y hacen las cargas a cambio de que ustedes sigan nomás con sus autoridades, etcétera. Dominados, sí, dominados, porque tienen que cumplir estos, pero con cierta autonomía relativa en términos de su gestión, ¿no?, de la sociedad. O sea, pre-existente. Entonces, esto ya está rompiendo la idea de que lo político es estatal. Y empieza a aparecer de que la política se relaja. Hay estructuras densas, como estas que ya existen, que han durado más de 500 años, etc., nuevas que aparecen frente a lo que el Estado no puede. O sea, el Estado siempre es pequeño respecto a la sociedad. Ese es un lugar común, solo que no lo hemos teorizado, ¿no? Entonces se ha generado, hay una autora que se llama
Ostrom, ¿no? Sí. Eleonor, que va a hablar de la complejidad y la diversidad institucional, precisamente hablando más allá de la lógica del Estado y más allá del mercado, que uno diría son los presupuestos institucionales, entre comillas, modernos, hegemónicos. Pero más allá del mercado y del Estado hay la gestión y el gobierno de bienes comunes, como son, por ejemplo, esas estructuras antiquísimas, nuevas o muy evanescentes. Entonces estamos hablando de la diversidad de estructuras institucionales, donde se ¿qué? Toman decisiones. Decisiones se generan normas, etcétera, etcétera. En otras palabras, se subvierte la vieja idea de Estado igual a política. Y empieza a aparecer, para dar otro ejemplo, estas son estructuras fuertes, densas, pero hay otras estructuras que llamamos virales. Un poco estoy adelantando lo del escenario postliberal de la política, ¿no? Que son estas estructuras que no son arborescentes. ¿Qué significa que sean arborescentes? Que tienen una raíz, una estructura y ramas, que más o menos son las estructuras corporativas, sindicatos, partidos, arborescentes. Y empiezan a aparecer estructuras rizomáticas, estructuras virales y estructuras distributivas, es decir, que no tienen una raíz. ¿No? Es como un virus, se mete, puede meterse desde cualquier lado. Y eso es un poco la explicación de los movimientos sociales últimos que han sucedido en Chile, en Egipto, etc. O sea, no hay ahí un comando, no hay un comando de acción que diga aquí vamos a seguir, sino explota algo, se produce un daño y empieza a encadenarse, ¿no? Y genera ciertos cambios en la dinámica política. Y uno diría, esto no es política, esto es política, ¿no? Es política viral. Entonces aquí aparece un gran problema. El problema de decir, entonces, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? La política no tanto la política. ¿Cómo la política toma de decisiones institucionales? Pues nos acostumbramos. Aquí empieza a aparecer decisiones de la sociedad civil, sistemas de autogobierno, normas, acciones ciudadanas. Hoy le llaman actos de ciudadanía, etcétera, que renueven, o sea, no son partidos, cuentean los partidos, etcétera. Entonces, esto relaja y todo parece ser política. Todo puede ser política. Aparecen los movimientos, no sé, pues ahora yo llamo el movimiento no a la tala de árboles, ¿no? Que se empieza a irradiar a través de las redes, se organiza, hacen acción en las calles, hacen activismo, y tienen un comando, al parecer sucede por diferentes lugares, etc. Hay de los que están haciendo bicicletas, otros temas, desbordando las estructuras político-partidarias. Entonces el asunto es entonces, ¿qué es lo específico de la política? Que va a aparecer en medio. Si esto es lo restringido y esto es ampliado, relaja demasiado, todo puede ser política. Relaja hasta la idea de andar, se hace política en la medida en que entre dos se reúnen en un café y discuten que un asunto público. Ahí está empezando a hacer política. Ana Arendt está reclamando que debe haber espacios públicos para no permitir que el totalitarismo se extienda, ¿no? Y la técnica como política, etc. Entonces va a aparecer la necesidad de lo específico de la política. ¿Qué es el concepto específico de la política? Y ahí es donde aparece el concepto de político. En otras palabras, la pregunta, si esto es política, esto también es política, ¿qué es lo específico de la política? El asunto de lo político. ¿Qué es lo político? En otras palabras, esta búsqueda de decir ¿qué es lo que permite diferenciar a este ámbito de otros ámbitos? Porque aquí lo político se diluye en lo público.
¿sí? Todo lo público, lo que se hace público, se diluye. Y además las fronteras entre lo privado y lo público nunca es estable. Muchos asuntos privados se vuelven públicos. Entonces, por lo tanto, no parece ser una categoría operativa. Aquí llegamos al extremo de simplificar demasiado lo político. O sea, no es suficiente. No resulta suficiente porque no explica esto. Entonces hay la necesidad de construir un concepto más operativo, más específico. Lo primero que hace es diferenciar lo que no puede ser político. ¿Sí? Entonces, primero diferencia que lo económico tiene una diada, es decir, lo estoy simplificando. Lo rentable o no rentable establece lo que es lo económico. En particular lo económico. La moral, lo político no es moral, bueno o malo. Lo estético, bello y feo. Y así. Empiezan a establecer, o sea, se van dando cuenta que varios de los ámbitos tienen sus presupuestos propios. Y aquí es donde se va a proponer esta idea, que es provocadora en la de Smith, de establecer que lo político se define a partir de la relación amigo-enemigo. En la medida que un grupo que puede emerger de lo económico, puede emerger de la moral, de la religión, o puede emerger hasta de lo estético, en la medida en que se agrupan unos contra otros, aparece lo político. ¿Se entiende? O sea, aparece lo político. O sea, es esta diferencia entre amigo y enemigo, nosotros, ellos, que no tiene un campo propio, es muy interesante. No viene solo de la economía, puede venir de la economía. El único requisito es que se establezca la diferencia entre unos y otros. Puede venir cualquiera de los ámbitos de la sociedad. La intensidad. Entonces aquí va a aparecer la idea del conflicto. El conflicto, el desacuerdo, la polémica. Lo político tiene que ver con el conflicto. El conflicto que es la disputa. Tú y yo deseamos el mismo bien, el mismo objeto de deseo. ¿Cuál? ¿Qué es el desacuerdo? Rancière, van a ver cosas como el coco con Rancière. Rancière va a decir: el desacuerdo es consustancial a la dimensión humana, porque está penetrada en el lenguaje. En la medida que yo digo blanco y otro dice blanco, y uno entiende por blanco claridad y el otro entiende blanco como blancura, hay un problema no de entendimiento, no es que entender mal, sino de interpretación, y por lo tanto de desacuerdo. Si esto es así, y está en el lenguaje, el conflicto es consustancial a la dimensión humana. No hay posibilidades de que desaparezca. Entonces, aquí va a aparecer esta idea de que la política, y esto es Maquiavelo, es la gestión del conflicto. El conflicto, el desacuerdo, la polémica y el antagonismo es consustancial a la dimensión humana. No hay posibilidades de que esto desaparezca. Los ejemplos son múltiples. El hecho de que hay un pluralismo de valores, el hecho de que el lenguaje no hay una relación lineal entre significado y significante, el hecho de que cualquier concepto está puesta o sea, hay verdad, etcétera, está hablando de que el conflicto es entre nosotros. El otro elemento es amigo-enemigo. Amigo-enemigo es una relación de lucha, de
opresión. Por lo tanto, de violencia, de muerte. ¿No? O sea, ¿qué desea el amigo? La muerte del otro. Desea la eliminación del otro. Es lo que Foucault diría, o sea, la política es la continuidad de la guerra por otros medios. O sea, Marx decía al revés, Foucault dice al revés. La política es la continuidad de la guerra, o sea, no hay posibilidad de paz. Es la continuidad de la guerra por otros medios. Eso significa entonces cuestión del conflicto. Cuestión del conflicto que en otras palabras implicaría lo que Maquiavelo llama de quitar la última rata de la política, que es la guerra. O sea, la ética de Maquiavelo estaría muy vinculada a eso. Siempre Maquiavelo va a pensar en el mal no. No hay posibilidad, o sea, y por eso reniega mucho contra las otras. La historia de Maquiavelo es muy interesante, ¿y por qué su ética está vinculada al mal menor? O sea, uno diría, claro, viéndolo descontextualizado, o sea, diría, posiblemente pudiera decir mejor que mueran unos cuantos que desaparezcan por éxito. O sea, su ética política está en función del acontecimiento respecto al conflicto. Y por eso su ética política es muy práctica. Pero me quedo con esa idea, la política es la cuestión del conflicto. Y aquí se muere lo que hemos dicho. Cuestión del conflicto a través del discurso. El discurso político es ambiguo por naturaleza y debe ser ambiguo, porque da las posibilidades de salir del paso. ¿No? O sea, es siempre una construcción para poder salir del paso, el discurso político y las relaciones de intercambio. ¿Qué es pues el discurso? Que ver la diplomacia. Esa idea que decía, un buen príncipe tiene que aparentarse bueno, aparentarse, pero en el fondo se desconfiaba. La antropología de Maquiavelo es bastante pesimista respecto a decir que somos humanos. Nunca va a pensar como los cristianos, que son buenos. Es que son malos, mezquinos. Y desde ahí quiere partir la cuestión del humor civil. O sea, la ética de Maquiavelo va en la idea de la política, uno debía evitar la guerra. O sea, evitar la muerte. Entonces, si yo tengo que postergar continuamente la muerte utilizando artificios discursivos y intercambios políticos, según Maquiavelo, estás ocupando. Estás evitando el último rato del uso de la violencia. Bueno, entonces, mañana, ¿no?